Sí. Por ahí les conviene venir a hacer preguntas. Seguro que nos va a convenir. No hacen mal, digamos, porque pueden llegar a repasar el tema porque vamos a hablar de esto, ¿no? De Bueno, habíamos quedado aquí. Otros fármacos inotrópicos. Recuerden que habíamos visto los británicos, que dijimos que se usan muy poco porque tienen mucho poder tóxico, tienen un índice terapéutico bajo, entonces solamente nos vamos a utilizar para insuficiencia cardíaca aguda. ¿Qué otras drogas se pueden utilizar en este momento? También atendiendo a la insuficiencia cardíaca aguda, no a la crónica, que como decimos, se usan las drogas generalmente que disminuyen la descarga y la contracción. Los otros fármacos inotrópicos positivos que tenemos son los que se llaman bifidininas. Bifidininas. Y no lo van a confundir porque después vamos a ver los antagonistas del calcio. La nifedipina que pertenece a un grupo que se llama dihidropiridina. Entonces vamos a hacer la diferencia entre las bifidininas y las dihidropiridina. No son la misma cosa, aunque no. Si pierden un poco el pico, tendríamos antes de hacer una carga. Bueno, ¿para qué sirven estas drogas? Estas drogas tienen la capacidad de incrementar el AMP cíclico dentro de la célula. ¿Para qué sirve el AMP cíclico dentro de la célula cardíaca? Para permitir la contracción, permitir la unión primero del calcio y facilitar la contracción. Entonces, los fármacos inotrópicos positivos que aumentan la contracción por un mecanismo diferente de bloqueo de la bomba de sodio son los que se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa. Recuerden que al nivel de la célula cardíaca hay una enzima que se llama la adenosiclasa que transforma el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico estimula la frecuencia cardíaca y estimula la contracción cardíaca, ¿no? Esta enzima también es estimulada por, fíjense, un momento publicar mucho. Esta enzima es estimulada fundamentalmente por los beta estimulantes adrenérgicos, ¿no? Adrenalina, noradrenalina y demás. Por eso es que estas drogas estimulan la frecuencia cardíaca, porque el intermediario intracelular es el AMP. El AMP cíclico, así como se forma por efecto de esta enzima, que es la adenosiclasa, se degrada, se destruye por efecto de otra enzima que es la fosfodiesterasa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas drogas? Inhibir la fosfodiesterasa que destruye el AMP cíclico. Por lo cual, la cantidad de AMP cíclico aumenta y en base a este aumento se incrementa la fuerza contractil y la frecuencia cardíaca. Esta fosfodiesterasa que está en el corazón se llama estrés y es diferente de otras 5 fosfodiesterasas que vamos a ver en las clases de vasodilatadores coronarios. Entonces, ¿cuál es el efecto de los fármacos inotrópicos positivos? Inhibe la fosfodiesterasa 3, fundamentalmente a nivel cardíaco, incrementando el AMP cíclico y también el GNP cíclico, con lo cual se aumenta la entrada de calcio a la célula, facilita la acción del calcio de la célula y estimula la contracción cardíaca. Estas son drogas que se dan por vía parenteral, es decir, que no se pueden utilizar de manera ambulatoria, se dan en un servicio de cuidados intensivos, cuando llega el paciente descompensado por una insuficiencia cardíaca. En algunas situaciones en las que yo no pueda utilizar los hospitales, puedo recurrir a ellas. A esta droga, estas se llaman rinonas, tienen la terminación rinona. Le han cambiado el nombre en los últimos años y le han puesto inanrinona,
pero es lo mismo, porque ya prácticamente no se utiliza. La que más se utiliza es esta, que se llama la milrinona, y en algunas circunstancias donde no podemos utilizar los digitálicos, podemos llegar a utilizar esta droga, ¿no? Pero en general el digitálico es más utilizado, siempre recuerden para la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuál es el efecto de esta droga? Como tiene efecto vascular y cardíaco, por el efecto cardíaco, lo que van a hacer es disminuir la contractilidad, aumentar la contractilidad cardíaca y con eso incrementan el gasto cardíaco. Pero además tiene capacidad de producir vasodilatación, porque el gen específico a nivel de los vasos es un vasodilatador. Entonces, si se inhibe la destrucción del gen específico a nivel vascular, lo que vamos a tener es vasodilatación. Con lo cual, mi corazón tendrá que hacer menos fuerza y le llega menos cantidad de oxígeno, menos cantidad de sangre y tiene que bombear y mostrar una resistencia periférica más baja. Entonces, ¿para qué sirven estas drogas? Fundamentalmente para incrementar el gasto cardíaco porque aumentan la concentración de calcio dentro de la célula. Pero también pueden disminuir el retorno venoso, evitando que este corazón se recargue demasiado y facilitando su tarea. Porque recuerden que mientras más se carga el corazón, más se distende de la pared, más oxígeno consume. Entonces, si es un corazón que está ya ligeramente lesionado, mientras más lo cargue, peor va a ser, porque no tiene fuerza, lo estoy cargando más, menos va a bombear. Entonces, la disminución del retorno venoso, que es la precarga, favorece a que este corazón no sea muy distendido y aunque tenga poca fuerza, esa fuerza va a alcanzar para bombear sangre. Y además le estoy ayudando con el bombeo cuando incremento la concentración de calcio para darle más fuerza a las células miocárdica. ¿Sí? Y ese es el efecto principal de estos fármacos inotrópicos corticostéroicos. Son fármacos inocuos, la milrinona y la amrinona. En realidad no. Pueden producir toxicidad seria. La milrinona puede provocar arritmia y la inamrinona puede llegar a provocar toxicidad celular, aplasto celular. Entonces no son fármacos de uso común. Ustedes como médicos generales, no importa su edad, a menos que decidan ser terapistas, en mi caso sí, porque en terapia intensiva sí se utiliza. Pero no para utilizarla de manera ambulatoria. ¿Para qué sirven entonces? Para la insuficiencia cardíaca aguda descompensada o para una crónica que se reagudiza, que hace un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Y la utilización es por corto tiempo hasta que el paciente se estabiliza. Una vez que el paciente se estabilizó, se acabó el uso de esto. Podemos utilizar estimulantes adrenérgicos de manera directa para aumentar la actividad cardíaca. En realidad sabemos que sí, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, todos ellos aumentan la actividad cardíaca. Pero ¿cuál es el problema? Aumenta el consumo de oxígeno. Y si mi miocardio está mal oxigenado, lo que puedo hacer es provocar un infarto. Entonces, tratamos de utilizar drogas que no incrementen mucho el consumo de oxígeno. ¿Cuáles pueden utilizarse dentro de los estimulantes beta-adrenérgicos? Hay dos, pero la más utilizada es la dobutamina. La otra es la dopamina. La dopamina y la dobutamina incrementan el gasto cardíaco, aumentan la frecuencia y aumentan la fuerza contraria, pero también incrementan el consumo de oxígeno porque están dentro de las drogas adrenérgicas. Si mi corazón tiene una buena vascularización coronaria, no va a haber ningún problema, se va a aguantar el aumento del consumo de oxígeno. Pero si es un corazón que está muy agrandado, muy hipertrofiado, ya está deficiente, y encima tiene déficit coronario, el uso de dobutamina, por ejemplo, puede predisponer a que haga un infarto. No le va a alcanzar
la cantidad de oxígeno que está recibiendo para aumentar su fuerza contraria. Si el corazón está sano y la carga es aguda, por ejemplo, por un shock o por una circunstancia así, una descompensación aguda, una crisis, etc., puede usar la vitamina. Pero si es un corazón enfermo, le va a aumentar el consumo de oxígeno y eso lo va a deteriorar. Entonces, para eso tenemos fármacos, como dijimos, alternativos, objetivos no cardíacos. No forzar a un músculo que está deficiente, sino alivianarle la carga. ¿Qué carga? Las dos. La precarga y la postcarga. Que mi corazón se contraiga con la fuerza que pueda, pero lo que yo voy a hacer es evitar que haga más fuerza. ¿Cómo? Disminuyendo la cantidad de sangre que le va a ingresar durante la diástole y bajando la presión de la aorta contra la cual tiene que botar. De esa manera entonces mi corazón hace menos fuerza. ¿Cómo bajo la precarga? La precarga depende del retorno venoso, ¿no? Eso es la precarga, la cantidad de sangre que le llega al corazón durante la diástole. El retorno venoso está en relación con la volemia. Mientras más cantidad de sangre tenga, más retorno venoso voy a tener. Entonces, mi objetivo no cardíaco es disminuir la cantidad de sangre. ¿A través de qué? ¿Qué le voy a hacer? ¿Le voy a sacar el glóbulo rojo? ¿Le voy a hacer una sangría caliente? No, el glóbulo rojo no lo puedo sacar porque lo voy a alimentar. Lo que le tengo que sacar es agua, plasma. ¿Y cómo hago que salga más agua? Que pise más por el pie, que no se transforma. Entonces, uso cuando no había diuréticos, se hacían sangrías, se hacían un bajo el paciente y se desangrara, ¿no? Entonces bajaba la cantidad de moléculas y claro, disminuía la presión arterial, disminuía la cardíaca, todo eso. Eso es una terapia de la época del galismo. Pero desde que aparecieron los diuréticos, yo puedo bajar la cantidad de volumen de sangre, no a expensas de los glóbulos rojos, sino a expensas del plasma. Aumento el filtrado y disminuyo la reabsorción. Eso es lo que hacen los diuréticos, disminuyen la reabsorción de sodio y de agua. Con lo cual, baja la volemia. Y si baja la volemia, disminuye el retorno venoso y disminuye lo que llamamos la precarga del corazón. Al no dispersarse tanto el corazón, no tiene que contraerse con tanta fuerza. Entonces estamos facilitando el trabajo, estamos evitando que se deteriore más. ¿Cuál de estos diuréticos me va a dar el mejor resultado? La espironolactona. ¿Por qué la espironolactona? Porque es un diurético anti-aldosterónico. Recuerden que la aldosterona es una de las hormonas que retiene sodio y agua, ¿no? Mientras más bloquee la aldosterona, menos retención de sodio voy a tener. Pero el problema es que esto produce pérdida de potasio, ¿no? Y la pérdida de potasio en un corazón insuficiente es complicada. Entonces, nos quedaremos con diuréticos. No importa cuál de ellos, ya vamos a hablar de esto, vamos a ver cuál se usa más. Pero diuréticos que disminuyen la precarga es un objetivo no cardíaco para no empeorar este corazón que ya está con una falla contraria. Luego, todos los medicamentos que me bajen la resistencia periférica, o sea, todos los vasodilatadores que disminuyan la postcarga. Y dentro de ellos, de estos vasodilatadores, tenemos unos que ya conocemos, que son los IECA, ¿no? Los IECA o los TARA, cualquiera de los dos. Los bloqueantes de la formación de angiotensina 2, de la conversión de angiotensina 1 y 2, recuerden, son vasoconstrictores y además la angiotensina libera aldosterona, la aldosterona retiene agua y sodio. Entonces, si yo mato la angiotensina 2, mato dos pájaros en un tiro, porque estoy matando la postcarga, porque la vasoconstricción ya no existe, hay vasodilatación, y estoy matando la precarga porque disminuyó el efecto de la aldosterona, o sea, la retención del sodio y agua. Lo que hago es bajar la volemia con este efecto. Solo con la angiotensina. Y además, la angiotensina a largo plazo, recordemos que produce remodelación cardíaca, produce esas hipertrofias
que afectan la contractilidad y que me van a ir deteriorando a mi miocardio porque cada vez va a haber más masa muscular con menos aporte de oxígeno relativo. Entonces mi corazón se va a ir deteriorando. Y si la angiotensina la bloqueamos, ya no tengo remodelación cardíaca, ya no tengo hipertrofia cardíaca, y por eso los IECA son en este momento el fármaco de elección para el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Disminuye la precarga, disminuye la poscarga y evita la remodelación cardíaca. Tienen un efecto complejo, ¿sí? Podemos disminuir la precarga ayudando con un diurético. Pero nunca vamos a usar un diurético potente, un diurético suave, porque ya de por sí los IECA tienen efecto diurético. Al bloquear, al disminuir la liberación de aldosterona, ya de por sí tienen efecto diurético. Entonces son los medicamentos potentes. Si mi paciente tiene susceptibilidad a los IECA, porque no se aguanta el efecto adverso que es cuál, la tos, tengo que darle ARA. O sea, bloqueantes de los receptores de acción. No tienen el mismo efecto que los IECA, porque los ARAs en general no afectan mucho la remodelación cardíaca, sirven sí para disminuir la precarga bastante, y tampoco son muy efectivos en la disminución de la precarga. Pero igual pueden servir. Los IECA o los ARAs se pueden usar más o menos con las mismas indicaciones. Son la medicación preferida en este momento para la insuficiencia cardíaca crónica. Los diuréticos, si es necesario, los IECA como primera medicación. Cuando uno baja la vasocompresión, se produce vasodilatación y baja la poscarga, hay un efecto de compensación del organismo, ¿se acuerdan? Cualquier vasodilatador me produce un efecto compensador que es, primero, la taquicardia, y después a largo plazo la retención de agua y sodio. En el caso de los IECA, la retención de agua y sodio sabemos que está bloqueada, ¿no? O disminuida, muy disminuida. Entonces lo único que nos quedaría por tratar sería la taquicardia, si es que produce una disminución de la presión arterial muy interesante. Y para tratar la taquicardia yo tengo respuestas bloqueantes. Porque bloqueo los beta 1 para bloquear la frecuencia cardíaca y disminuir la descarga de lo dificultad de la conducción, pero cuidado, porque si mi corazón está demasiado insuficiente y yo le bajo la frecuencia cardíaca, no voy a lograr un buen gasto cardíaco. Entonces los beta bloqueantes se usan en la insuficiencia cardíaca con mucho cuidado y en manos de especialistas. Ustedes, como médicos generales, lo más que podrán hacer, si no tienen un especialista a mano, es darle IECA a este paciente para mejorar la precarga, mejorar la poscarga y sacárselo de encima y derivarlo a un especialista para que vea qué otra medicación le puede dar a este paciente. ¿Sí? Pero en general, esta es la droga que en este momento se utiliza más para la insuficiencia cardíaca. Si no utilizamos los IECA, podemos utilizar los que se llaman vasodilatadores directos. Y dentro de estos vasodilatadores directos tenemos los que disminuyen la poscarga, como por ejemplo vamos a ver después los bloqueantes de calcio, o algunos que además de la poscarga disminuyen las descargas, que generalmente se utilizan cuando los pacientes están realizando terapia intensiva porque se dan por vía endovenosa. Entonces, ¿qué grupos de medicamentos cubren los objetivos no cardíacos, que son disminuir la precarga y disminuir la poscarga? Los IECA en primer lugar. Se puede asociar diuréticos y con los IECA no tengo una buena respuesta. Y si mi paciente llega a tener taquicardia, que me va a subir el gasto cardíaco y el aumento del consumo de oxígeno, podría llegar a dar bloqueantes. Y los vasodilatadores pueden reemplazar a los IECA en caso de que el paciente no los tolere o de que al médico le gusten más los otros vasodilatadores que ¿no? Pero estos son los más utilizados en la actualidad, los objetivos no cardíacos. ¿Para qué? Para la insuficiencia cardíaca crónica. Si mi paciente se descompensa, lo interno, le pongo digital o le pongo alguna equilibrina y con eso lo saco de la crisis.
Y después, entran en su casa tranquilo, le doy quejas para disminuir, prestarla y empujarla. Este es el manejo actual de la insuficiencia cardíaca. ¿Está claro? Bueno, ahora sí se van a encontrar el